Muy bien, vamos a orar al Señor y luego ir al estudio del día de hoy de nuestra doctrina que estamos estudiando en base a la confesión, en base a la Escritura, la palabra del Señor. Oremos. Amado Dios, te alabamos y glorificamos, bendecimos tu santo nombre. Señor, damos gracias por tu amor inmenso, Señor, obrado en la cruz del Calvario hacia nosotros, los pecadores, a través de Cristo nuestro Señor. Padre, queremos pedirte que tú nos llenes de tu Santo Espíritu. Como cantábamos recién, nos llenes de ti, Señor, que nuestro corazón se rinda a ti, se consagre a ti y podamos vivir vidas plenas, llenas, Señor, de tu presencia en nosotros. Padre, fortalece nuestras almas, fortalece la vida espiritual de cada uno de mis hermanos y permítenos, Señor, vivir en la plenitud de Cristo. Dice tu palabra que estamos completos en Él, que nada nos falta, nada nos es necesario, Señor, fuera de Cristo. Ayúdanos a que Él sea suficiente para nosotros, que, Padre, podamos confiar en ti cada día más y amar, Señor, cada día más las Escrituras. Ayúdanos a deleitarnos en ellas, a amarlas, Señor, a meditar, a memorizar, Padre, tu palabra, y que todo el día sea ella nuestra meditación. Que digamos como el salmista: oh, cuánto amo tu ley. Señor, gracias por tu bendita palabra, porque ella es suficiente para nosotros. Gracias porque ella es infalible, inerrante. Señor, y ella es la que consuela nuestros corazones, la que nos santifica, la que nos anima, la que nos conforta. Es tu poderosa palabra. Te alabamos por ello y agradecemos, Señor, y pedimos que nos ayude en este estudio. Ayúdame a ser claro, Señor, y a poder, Padre, que edificar, Señor, a nuestros hermanos con esta enseñanza, con esta porción de tu palabra que vamos a aprender el día de hoy. Pedimos, Señor, una vez más por nuestra hermana Abigail, para que tú la ayudes, Señor, la recuperes, Padre Celestial, y pueda estar bien. También nuestra hermana Marcia, Señor, ayúdala, Padre Santo, en su salud. Te alabamos y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Hebreos 1, 1 y 2. Y leeremos también el párrafo de la confesión que hoy concluimos, el párrafo 1 del capítulo 1. Voy a comenzar con el párrafo de la confesión. Capítulo 1, párrafo 1 dice: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. O sea, lo que está diciendo la confesión ahí es que la Escritura es suficiente para nosotros y es la regla por la cual nosotros nos regimos. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Hablamos ahí de la revelación general, de cómo Dios se revela a través de la creación y ella nos muestra la gloria de Dios. Luego dice: por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esas revelaciones en su totalidad, la cual hace a las Sagradas Escrituras muy necesarias. Hablamos de la necesidad de las Escrituras para nosotros, las necesitamos tanto. ¿Por qué? Porque son la revelación especial de Dios al hombre. Nosotros a través de las Escrituras podemos conocer a Dios, saber más del Señor. Y luego dice, y esto las hace más necesarias aún, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Y ahí nos vamos a centrar el día de hoy en la enseñanza, el cese de la revelación especial. La revelación especial ha cesado y eso hace a las Escrituras muy, muy necesarias para la iglesia. Como ya no recibimos la voz audible de Dios, como ya no recibimos una revelación directa de lo alto, como era en los antiguos,
Las Escrituras son necesarias para nosotros porque es la revelación de Dios final para la iglesia. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, dice el texto en Hebreos que Dios en otro tiempo nos había hablado a su pueblo de muchas maneras. Dice, y de muchas maneras y muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea, a través de la profecía y a través de muchas formas, Dios le hablaba a su pueblo o le revelaba a su pueblo su voluntad. Pero en estos tiempos, en el nuevo pacto, en la revelación final que llega a través de nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura que Él nos ha hablado ahora por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. O sea, nosotros podemos encontrar la revelación final de Dios, especial de Dios, en su Hijo Jesucristo. Todos esos medios de revelación que Dios había dado en el Antiguo Testamento eran momentáneos hasta que Dios se revelara, ¿cierto?, plenamente a través de nuestro Señor Jesucristo, y todos esos medios anteriores cesaran. Entonces Dios reveló su voluntad, reveló su palabra a través de la revelación especial. Y esa revelación especial fue transmitiéndose a través del mensaje de los profetas, a través del mensaje que Dios daba a estos hombres a los cuales se revelaba a través de tradición oral. Pero dice la confesión que agradó a Dios poner por escrito toda esta revelación, o sea, condensarla en un solo libro que es las Escrituras, que es la palabra de Dios. Por eso las Escrituras, hermanos, son necesarias para nosotros y en ella está escrito todo lo que el cristiano necesita para su crecimiento espiritual, para su santificación y todo lo que el hombre necesita para su salvación. O sea, para que el hombre sea salvo no necesitamos que venga un ángel del cielo a decirle que necesita ser salvo. El hombre necesita las Escrituras, porque es lo que Dios ha dejado para la salvación del pecador. Tú no necesitas que un ángel del cielo venga a decirte tú necesitas ser santo. Lo único que tú requieres para eso es las Escrituras, porque las Escrituras son necesarias para tu santificación. Que dijo el Señor Jesús en su oración: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El medio santificador para la iglesia del Señor es la verdad de la palabra de Dios. En Efesios capítulo 5 dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, la purificación que el Señor le hace a su esposa, a su iglesia, es únicamente por la palabra de Dios. Es por eso que eso la hace necesaria para nosotros. Es por eso que no podemos menospreciar, hermanos míos, estas sagradas escrituras, estas santas escrituras que nosotros tenemos en nuestras casas. Veíamos el día domingo y nos hablaba el hermano Brian de la iglesia perseguida por la cual debemos estar orando. Que como muchos cristianos en muchos lugares tienen prohibición de congregarse. En algunos el congregarse está restringido, en otros hay prohibición total. Y en algunos lugares está prohibida las escrituras, como Corea del Norte, por ejemplo. Un país cerrado totalmente al evangelio, donde se tiene que adorar al emperador, donde no pueden los cristianos abrir las escrituras. En China, por un momento, también fue prohibida las escrituras. Y hay videos, hermanos, un video conmovedor donde cristianos de manera escondida le llevan a los cristianos chinos Biblias, y ellos de solo verlas se llenan de gozo y su corazón, ¿cierto?, estalla de alegría y sus lágrimas por los ojos al ver la palabra de Dios en su idioma. Hombres dieron su vida para traducir la Biblia a nuestras lenguas vernáculas. Derramaron sangre para que tú y yo pudiésemos tener la Biblia en nuestro idioma y poder leerla. Y aún así muchas veces menospreciamos la palabra de Dios. Tan valiosa, tan preciada, tan preciosa. Es la revelación de Dios, es la voz de Dios hablando a nuestras vidas. Hermanos, y eso la hace extremadamente necesaria para nosotros. Las Escrituras son el lugar donde Dios depositó la verdad y dejó la revelación para que tú y yo conociésemos
su voluntad. Hermano mío, ¿estás amando las Escrituras? ¿Te estás deleitando en ellas, como la Escritura misma nos enseña? ¿Meditas en ellas? ¿Te lleva a una profunda comunión con Él? El leer las Escrituras, el conocer más de Dios, la revelación especial de Dios, la forma en que Dios se revelaba en la antigüedad, ha cesado. Y eso hace la Escritura muy necesaria. Si no tenemos revelación extrabíblica, entonces las Escrituras es la única revelación de Dios a la cual nosotros debemos estar atentos. Eso dice 1 de Pedro, capítulo 1, o 2 de Pedro, capítulo 1, donde dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice antes que tenemos la palabra profética. Esta es la palabra profética más segura, a la cual, dice, hacen bien ustedes en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo esto, que ningún libro de la profecía es de interpretación privada. Todos están abiertos para los creyentes. Entonces tenemos la antorcha que alumbra nuestro camino. ¿Qué dijo el salmista en el Salmo 119? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No necesitamos otra luz, no necesitamos otra revelación. De hecho, el apóstol Pablo llegó a tal punto que dijo a los Gálatas en el capítulo 1 que si aún viniera un ángel del cielo y les revela otra cosa distinta a la que ya ha sido revelada, otro evangelio, sea anatema, sea maldito. Entonces tenemos una palabra, tenemos una revelación final y las formas que Dios había revelado su voluntad a su pueblo han cesado. Y eso hace indispensable, necesaria para nosotros la palabra de Dios. La palabra de Dios. La Biblia es suficiente para el creyente. Es necesaria. No necesitas más revelaciones. Nosotros tenemos una postura, o personalmente yo y la confesión, y por ende la iglesia, una postura cesacionista. ¿Qué significa eso? En cuanto a los dones carismáticos, ¿cierto? Los dones extraordinarios, como se llaman, nosotros creemos que han cesado. Esa es la postura cesacionista. Está la otra postura que es continuista, ¿cierto? Que creen que los dones, revelación, continúan aún. Entonces, yo tengo una posición y la confesión que es cesacionista, que señala que los dones milagrosos del Espíritu Santo, como las lenguas, ¿cierto? Las profecías y las sanidades, dejaron de ser practicadas después del primer siglo. O sea, no están vigentes el día de hoy. Han cesado juntamente con la revelación. Han cesado juntamente con el don apostólico, porque eran necesarias para el primer siglo mientras la Biblia se concluía, se terminaba. Entonces los cesacionistas creemos que el fin de la era apostólica y la terminación del Nuevo Testamento provocó justamente el cese de estos dones milagrosos asociados a esa edad y específicamente a los apóstoles. O sea, no creemos que hay dones hombres, ojo con esto, dones hombres que sigan haciendo milagros, poder de Dios a través de hombres para hacer milagros de sanaciones, o de lenguas, o de hablar en lenguas como era en la antigüedad, o de decir profecías extrabíblicas. Entonces, es importante aclarar esto también, que el cesacionismo no niega los milagros de Dios. Yo creo en un Dios de milagros, creo en el poder del Espíritu Santo. Creo que el Espíritu Santo enviste de poder a su iglesia, un poder especial para llevar a cabo la gran comisión, un poder especial para predicar la palabra de Dios. Y que Dios es un Dios de milagros y Él directamente sigue haciendo milagros, sigue haciendo cosas portentosas y de hecho debemos orar para que Dios haga milagros en medio de nosotros, en medio de nuestra iglesia. Pero es un acto especial de su divina providencia, no a través de dones hombres. Porque eso era solamente mientras estaba el don apostólico y mientras se escribía el Nuevo Testamento. Dios actúa milagrosamente, pero no a través de hombres. Gracias, hermano. Porque eso tenía un propósito y eso es lo que voy a explicar a través de este estudio. Por ejemplo, a la iglesia primitiva, Dios le hablaba a través de lenguas, Dios le hablaba por revelaciones y las escrituras no estaban completas aún. Entonces ellos necesitaban esa revelación.
Por ejemplo, ¿cómo la iglesia conoció la doctrina? ¿Cómo Efesios capítulo 2 dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles? ¿Por qué la iglesia perseveraba en esa doctrina de los apóstoles? Porque Dios les revelaba a los apóstoles la doctrina, ¿cierto?, para poner el fundamento dentro de la iglesia, porque ellos no tenían una Biblia, ellos no tenían el Nuevo Testamento para poder saber qué es lo que debían creer. Entonces ellos vinieron juntamente con los profetas a poner el fundamento. Por ejemplo, en la iglesia de Jerusalén o la iglesia de Corinto, que nosotros vemos en la Biblia, donde se habla de los dones espirituales, nosotros sabemos que ellos tenían el Antiguo Testamento, pero no tenían la revelación completa. Aún no se escribía la revelación completa, aún no se escribía o recién se estaba escribiendo los evangelios, el Nuevo Testamento, la historia acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente el Antiguo Testamento les era útil porque es la palabra de Dios, pero de repente, aparte de esa revelación bíblica que se estaba completando, venía un hermano, venía un predicador, venía un apóstol, un profeta, y les daba una palabra de Dios para edificación. Les daba una profecía, les predicaba un mensaje profético, les revelaba algo doctrinal para que la iglesia afirmara su corazón, para la consolación de la iglesia, porque no tenían aún revelado el Nuevo Testamento. Entonces necesitaban esa revelación. Ojo, no era un culto de sanidades, no era un culto de locura, de éxtasis. No, de hecho la Biblia señala que debía ser en orden. Lo que había en Corinto era un desorden total. La Biblia dice que debían ser 1 o 2, a lo más 3, y en orden. Y que las mujeres no podían hacerlo porque las mujeres debían callar en la congregación. Solo a los hombres les era permitido profetizar y hablar en lenguas. Y las lenguas no eran un balbuceo raro, las lenguas en la Biblia eran idiomas que Dios les permitía hablar a los hombres sin haberlo aprendido, para que personas de otras naciones, pasaba mucho eso en Corinto, por ejemplo, de otras naciones pudieran escuchar las maravillas de Dios y el Evangelio de Dios en sus lenguas. De hecho, la palabra griega que usa para lenguas es glosa, de donde viene cierto glosario o lo que tiene que ver con las palabras, con los idiomas. Eran lenguajes, eran dialectos. Por ejemplo, tenemos Hechos capítulo 2. En el día de Pentecostés desciende el Espíritu Santo con poder a bautizar a la iglesia y comienzan a hablar en otras lenguas los apóstoles, y la gente que estaba ahí de diversos lugares, venían de diversas naciones, el día de Pentecostés a adorar a Dios en Jerusalén. Entonces dicen estos hombres: ¿por qué nosotros ahora le escuchamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios? Partos, medos, elamitas de Mesopotamia. Los apóstoles estaban hablando en las lenguas de ellos, en los idiomas de ellos, las maravillas de Dios. Eso es lo que eran las lenguas. Entonces, lamentablemente, por el movimiento carismático que surge en el siglo XX, recién hace pocos años atrás, 100 años atrás, ¿cierto? Hoy hay un abuso de estas supuestas manifestaciones del Espíritu Santo, que no son realmente manifestaciones del Espíritu Santo, sino muchas de ellas manipulaciones, lamentablemente. Entonces todo esto acontecía mientras se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, mientras se estaba revelando la palabra de Dios. Ellos tenían apóstoles, ellos tenían profetas en medio de ellos, pero cuando la revelación cesó con Apocalipsis, nosotros vemos que en Apocalipsis se cierra la revelación. Ya no añadan más a este libro, dice, y el que añada tiene maldición. O sea, si tú añades a la revelación hay una maldición, si tú quitas a la revelación hay maldición. Y eso, el cese de la revelación con Apocalipsis, hace a las Sagradas Escrituras necesarias para nosotros, porque es la revelación final y completa que nosotros tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios hoy se revela a través de Jesucristo, como decía Hebreos capítulo 1. Entonces contamos con la revelación escrita de Dios. Si no, hermanos, tendríamos que decir que nosotros vamos a ir a buscar revelación a fuentes extrabíblicas. O sea, tendríamos que decir que como iglesia tenemos la Biblia, más la revelación del profeta, más la revelación de este hermano, más las lenguas que se hablan. O sea, está la Biblia, más la revelación. Y si eso es revelación de Dios, entonces tendríamos que dejarlo escrito porque es palabra de Dios. Y tendríamos que decir que no creemos en la sola Escritura, que no creemos en la Biblia como la única fuente de autoridad, sino en la Biblia más las revelaciones
que se manifiestan en el culto. Estaríamos muy parecidos a la Iglesia Católica Romana, que cree en la Biblia más otras cosas. Entonces contamos con la revelación final y escrita de Dios. Como dije, tengo que aclarar que creo en el Dios Todopoderoso, que creo en el Dios que hace milagros, que creo en el Dios que obra poderosamente en la vida de las personas, creo en un Dios que puede sanarte de una enfermedad, de un cáncer, de lo que sea, si Él así lo quiere. Dios es poderoso para hacerlo en cualquier minuto, en cualquier momento. Lo que creo que han cesado es el uso de los dones en hombres para hacer esos milagros, como lo hicieron los apóstoles en el primer siglo. Que ellos tenían el poder de Dios para sanar personas. Y ojo, esas sanaciones, nuevamente digo, no eran un culto de sanidad. Esas sanaciones eran mientras ellos andaban. Pedro iba camino al templo a orar, al templo de Jerusalén, de los judíos, y se encuentra en el camino con un cojo de nacimiento y le dice: no tengo plata ni oro, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y él hace ese tremendo milagro, ese tremendo portento, con el poder que Dios le había dado a Pedro para sanar. Era un don apostólico. Entonces creo en el Dios Todopoderoso que puede sanar, que puede hacer milagros, pero que ya no usa a los dones hombres para hacer esos milagros porque cesaron juntamente con la revelación. Entonces debemos tener cuidado nosotros con el carismatismo. La palabra carismatismo, carismático, viene de carisma, que significa don espiritual en griego, o los dones, ¿cierto?, que Dios da a los hombres. Creemos, ¿cierto?, que esos dones han cesado, y los carismáticos, que se llaman, creen que esos dones continúan y esas manifestaciones continúan. Ahora, dentro de la historia de la Iglesia, eso es algo totalmente moderno. Se lo voy a mostrar al final, porque la Iglesia por 1800 años nunca creyó que esos dones, excepto algunos casos específicos, creyó que esos dones continuaran, o que esas manifestaciones continuaran. Creo en la manifestación del Espíritu Santo, pero no como lo creen, lamentablemente, muchos de hermanos, ¿cierto?, de otras iglesias que señalan que esos dones continúan. Creo que el decir que continúan las revelaciones me llevaría a algo extra bíblico, algo fuera de la palabra de Dios. Y creo que eso en Latinoamérica y en el mundo entero ha hecho tanto daño a las iglesias. Porque viven buscando revelaciones fuera, experiencias fuera, y se olvidan de lo más importante, que es la palabra de Dios. Es por eso que muchas veces la iglesia está como está, porque no vuelven a las Escrituras, porque no vuelven a la palabra de Dios, que es nuestra revelación y que son necesarias para nosotros. Ahora, debemos tener cuidado del peligro de caer al extremo de matar al Dios de milagros. Como ha cesado todo, entonces no creemos que Dios hace milagros. No, Dios sigue haciendo milagros como quiere y cuando quiere, donde quiere y con quien quiere. Yo creo que Dios, por ejemplo, como ponen muchos continuistas de este caso, yo creo que Dios puede darle la capacidad a un misionero que va a una etnia, a los indios, a hablar el dialecto que ellos hablan sin haberlo aprendido. Creo que Dios puede hacerlo. ¿Por qué no? Pero no creo que sea el don de lenguas. Creo que es un milagro de Dios de darle a ese hombre la capacidad de hablar el idioma sin haberlo aprendido. Es un milagro. Porque cuando hablamos de los dones espirituales en la Biblia y los dones extraordinarios, esos dones eran constantes. Por ejemplo, si una persona tenía el don de servir, como lo puede tener cualquier hermano, él va a estar cada oportunidad aprovechando para servir, ocupándola en el servicio cuando él quiera. Cuando una persona hablaba en lenguas, ¿cierto?, tenía que usar esos dones, ¿cierto?, en cualquier momento cuando Dios le diera una revelación. No era un evento específico solamente en el culto, sino Dios le podía dar una revelación y él podía hablar en esa lengua las maravillas de Dios. Y siempre tenía que haber un intérprete, o alguien que pudiera interpretar lo que ese hombre estaba diciendo. Lo mismo con las profecías. Entonces, el Dios de milagros sigue siendo nuestro Dios. Aunque ya no hayan hombres, dones, que puedan sanar como en la iglesia primitiva, Dios sí puede sanar y Dios sí sigue haciendo milagros. Entonces, debemos creer en el poder del Espíritu Santo. Debemos creer en la obra del Espíritu Santo. Debemos creer en la tarea del Espíritu Santo en medio de su iglesia.
Pero la tarea del Espíritu Santo no es simplemente hacer manifestaciones carismáticas, sino la tarea del Espíritu Santo primordial es convencer al hombre de justicia, juicio y pecado, como dice Juan, es llevarnos a la santificación. Él es el que obra nuestra santificación, Él es el que aplica la palabra en nuestro ser, Él es el que nos controla 24/7 en nuestras decisiones, en lo que hacemos, en lo que decimos. Él nos da palabras cuando tenemos que testificar de Cristo. Él nos convence de nuestros errores, nos enseña las verdades de la palabra de Dios cuando podemos ver las maravillas de Dios. ¿Se dan cuenta? No tiene que ser una experiencia emocional simplemente, sino que es una obra interna en el corazón del creyente que realmente transforma la vida. Esa es la tarea del Espíritu Santo. No es algo superficial, sino algo interno y profundo. El poder de Dios obrando en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, esa es mi postura cesacionista, pero no es una postura seca, no es una postura sin el Espíritu Santo, sino una postura que cree en el poder del Espíritu Santo y en la obra del Espíritu Santo y en el Dios que sigue hoy día haciendo milagros. Como dijo el pastor Sugel Michelén, yo soy cesacionista, pero Dios no lo es. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue obrando poderosamente en la vida de las personas. Ahora, esta revelación especial que los hombres recibieron en la historia bíblica, en el relato bíblico, fue de tiempo en tiempo. No era siempre. Uno lee la Biblia y pareciera que Dios siempre se estuvo revelando al hombre, pero no era así. Por 400 años, cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, no tuvo ninguna revelación. 400 años estuvo el pueblo de Israel sin revelación hasta que Dios escogió a Moisés y reveló a través de Moisés la voluntad a su pueblo. Por 400 años, desde Malaquías a Mateo, ustedes si saben un poco de historia bíblica, van a saber que Malaquías se termina de escribir y pasan 400 años donde el pueblo no recibe ninguna revelación. Hasta que nace Juan el Bautista y viene a preparar el camino del Señor como el último de los profetas. Entonces la revelación fue de tiempo en tiempo. De hecho, Samuel dice que en su tiempo la revelación de Dios era escasa. En un tiempo de los jueces, donde cada uno hacía bien lo que bien le parecía, no había revelación. Entonces la revelación no fue siempre, fue cada cierto tiempo, y a veces pasaban siglos sin tener revelación de Dios. Hasta que llegó la revelación más grande y final, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo, donde Dios se revela plenamente en Él. Por eso hoy se revela por medio del Hijo. Hoy ya no hay más apóstoles. Nosotros no creemos que continúa el don apostólico, sino que fue un don, ¿cierto?, que fue dado durante el primer siglo, porque la Escritura nos señala que era necesario que los apóstoles, para ser apóstoles, hayan visto a Jesús. ¿Recuerdan cuando eligen a Matías como sucesor de Judas Iscariote? Dice que los requisitos eran que hayan estado con Jesús desde el bautismo de Juan, ¿cierto?, hasta su resurrección. Tenían que ser designados los apóstoles por el mismo Señor Jesucristo. Por el mismo Señor Jesucristo. Por eso cuando reemplazan a Judas por Matías, ellos nos dicen los apóstoles, ya escojamos nosotros, escoja la iglesia, ¿a quién? No, ellos echan suertes, que la suerte era una forma de revelación de Dios, donde Dios revelaba su voluntad. No es que estaban jugando al cachipún, sino que era una forma donde Dios se revelaba. Ya como lo hacía también en el Antiguo Testamento a través de Urim y Tumim, que eran unas piedras donde Dios mostraba su voluntad. Entonces, Dios reveló su voluntad en Matías. Pero luego vemos que el apóstol Pablo es un apóstol porque Dios se le revela, Cristo se le revela, se le aparece a él y lo designa como apóstol. No lo designó la iglesia, el mismo Señor Jesucristo se le aparece y le habla y lo designa como apóstol. Y después en 1 Corintios capítulo 15 dice que Jesús resucitó entre los muertos, se le apareció a más de 500 hermanos a la vez y como un abortivo, ¿cierto?, a mí, al último que se le reveló. O sea, el último al que se le reveló el Señor y al último en que lo escogió como apóstol fue el apóstol Pablo. Miren, Hechos capítulo 1.
Hechos 1, verso 22. Verso 21. Hechos 1, 21. Dice, es necesario pues que desde estos hombres que han estado junto con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, o sea, solamente dos cumplieron los requisitos para reemplazar a Judas, que era José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Por eso le puse a mi hijo Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. O sea, ¿quién tenía que designarlo? El mismo Señor. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. O sea, debían ser encomendados por el Señor. Primero los Corintios capítulo 9, vamos ahí también. Primero los Corintios capítulo 9. Pablo está hablando de los derechos que tenía como apóstol, aún sobre la iglesia de los Corintios, que ellos no reconocían. Y dice en el verso 1 del capítulo 9, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? O sea, está hablando de sus derechos como apóstol, y dentro de estas preguntas que él señala, ¿cierto?, que los corintios negaban. Él dice, ¿acaso yo no he visto al Señor Jesús? Él fue designado como apóstol porque vio al Señor. Primero los Corintios 15. Primero los Corintios capítulo 15, versos 6 al 8. Verso 4 al 8. Dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. O sea, el último que apareció fue a mí, el último de los apóstoles, el apóstol Pablo. O sea, la Escritura nos señala claramente que nadie más ha visto al Señor Jesús, nadie cumple más con estos requisitos para poder ser un apóstol. Y el apostolado era un don hombre, un don que regalaba el Señor a la iglesia para la edificación de la iglesia. ¿Recuerdan lo que dice Efesios? Y aún nos puso Dios en la iglesia apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, estos dones hombres eran dones hombres que Dios regalaba a la iglesia para la edificación del pueblo de Dios. Y si cesó el don apostólico porque ya no hay nadie que haya visto al Señor Jesucristo, creemos que también cesaron juntamente con los apóstoles todos los dones que venían con ellos, que ellos mostraban para testimonio a los judíos incrédulos, para testimonio a los judíos y edificación al pueblo de Dios. O sea, si cesó este don apostólico, ¿por qué no cesaron muchos dones que estaban ligados a ellos, o que los vemos manifestados en las Escrituras solamente en ellos? Estos apóstoles fueron designados directamente por nuestro Señor Jesucristo. Y esto es importante. Un hombre no puede designar a otro apóstol. No puede ir, como lo hacen los movimientos carismáticos, un pastor ir a buscar la unción a un apóstol para convertirse en apóstol. Hermano, eso es totalmente antibíblico y totalmente farsante. Es una farsa inventada por estos falsos lobos, ¿cierto?, que se hacen llamar apóstoles. El Señor fue el que estableció apóstoles, y el último al que estableció fue al apóstol Pablo. La autoridad que tenían los apóstoles sobre la iglesia hoy día no la vemos en ningún otro hombre.
Los apóstoles, ellos venían a poner el fundamento y tenían autoridad sobre las iglesias para enseñar, para guiar, para dar la revelación de Dios. Esa autoridad no la tiene nadie, ningún pastor, ningún hombre hoy día. La autoridad que la iglesia me ha conferido como pastor a mí es sobre esta congregación para enseñar, para guiar y cuidar el rebaño. No sobre todas las congregaciones, no sobre todas las iglesias, porque yo no soy apóstol y el don del apostolado ya no está operativo, ya no está vigente hoy día. No vemos en la Escritura una sucesión del apostolado. ¿Saben los que creen en la sucesión del apostolado? Es la Iglesia Católica Romana. Ellos creen que el apostolado comienza con Pedro, que fue el primer papa, y así sucede a todos los papas, a todos los pontífices, a todos los apóstoles que vienen después. Eso lo cree la Iglesia Católica, no la Iglesia Evangélica. Entonces, cuando nos encontramos con una iglesia evangélica que cree en la sucesión apostólica y que de un apóstol elige a otro apóstol, eso es una farsa. No es bíblico. Es algo que imitaron de los romanos, no de la iglesia de Cristo, de la iglesia de Roma. El don apostólico cesó en el primer siglo cuando cesó la revelación. Entonces no vemos en la Escritura, aunque hay muchos papas evangélicos, muchos que se creen papas evangélicos, que son matones y charlatanes, que lo único que hacen es imponer cosas en las congregaciones. Entonces esa capacidad, esos dones que tenían los apóstoles para levantar muertos, para hacer milagros portentosos, eran solamente de ellos y duraron el tiempo que ellos existieron. Cuando murió Juan, que fue el último de los apóstoles, Juan el apóstol, entonces cesó esos dones juntamente con ellos. Entonces, ¿por qué eran necesarios ese tipo de milagros en la iglesia primitiva? Eran necesarios de la misma forma que fueron en la época de Moisés. Recuerden, 400 años sin ningún milagro, el pueblo de Israel en Egipto. Entonces viene un hombre llamado Moisés que dice tener la revelación de Dios, que dice venir de parte de Dios. Entonces, ¿cómo un pueblo tan grande como el de Israel le iba a creer a este hombre que decía venir de parte de Dios? Si no había ningún libro escrito, no había nada que ellos pudieran corroborar que Moisés venía de Dios. ¿Cómo entonces podían creer en él? Bueno, a través de los portentos y milagros que Dios le dio a Moisés. ¿Se acuerdan que él podía tomar la vara y tirarla y hacerse una serpiente? Los magos intentaron hacer lo mismo. Ojo, los falsos maestros también pueden hacer milagros. Pero el poder de Dios era mayor y las varas, la serpiente de Moisés prevalecieron sobre la de los magos. Entonces necesitaban esos milagros para confirmar la palabra de Dios. Los milagros, ¿qué hacían? Confirmaban la palabra que Dios había dado por revelación a través de sus hombres. Dios había revelado palabra para el pueblo de Israel, que iban a salir de la esclavitud, que lo iba a sacar con mano poderosa de Egipto. Pero ellos necesitaban ver milagros para decir, es verdad, Él viene de Dios. Los judíos piden señales, dice la Biblia. Ellos pedían señales. Y esas señales eran los milagros que Dios les daba a través de Moisés, las plagas que envió en Egipto. ¿Recuerdan todas esas 10 plagas hasta la muerte de los primogénitos? Era el poder de Dios confirmando que el llamado de Moisés era real. Y que la revelación que Moisés traía era real, era de Dios. Entonces eran señales para los judíos incrédulos, para que creyeran ellos. Cristo había muerto. Cristo murió en el año 33, ¿cierto? Comienza ahí el libro de los Hechos, que abarca 30 años más, la era apostólica, del 30 al 60, después de Cristo. Y ahora estos judíos que habían visto morir a su Mesías, que lo habían visto resucitado, ellos, que se les apareció, tenían que comunicar el mensaje del Evangelio. ¿Cuál era el mensaje del Evangelio? Que un hombre crucificado en la cruz iba a traer vida eterna a todo aquel que creía en Él, que Él murió y resucitó. Imagínense que usted va a hablar de Jesús a la gente y la gente sabe quién es Jesús. Pero en ese momento ellos iban a propagar el Evangelio a las naciones. ¿Y cómo lo iban a propagar? Si la gente iba a burlarse de ellos, ¿cómo un muerto me va a dar vida a mí? ¿Cómo alguien que murió en una cruz, que era una muerte denigrante, me va a dar vida eterna? ¿De qué estás hablando?
¿Cómo los apóstoles iban a confirmar ese mensaje? A través de milagros, a través de portentos. El pueblo iba a ver que el poder de Dios estaba con ellos, para que creyeran en el nombre de Jesús. ¿Cómo iban a llegar a llevar el evangelio a las naciones si ellos no sabían los idiomas? De esa gente, la iglesia comenzó en Jerusalén, con judíos que hablaban el arameo o el hebreo, a través del don de lenguas, la capacidad de hablar otros idiomas, para que la gente pudiera conocer las maravillas de Dios en sus idiomas. No había Biblias traducidas. Era un don apostólico que era necesario en el primer siglo para la propagación del evangelio y la edificación de la iglesia. No tenían la Biblia, necesitaban revelación. No tenían cómo llegar a otras naciones, necesitaban el don de lenguas. No iban a creer en el mensaje de que Cristo murió, necesitaban milagros para mostrar ese poder de Dios. Entonces, hermano, creo yo que el abuso de estos dones en muchas iglesias es por una falta de entendimiento del contexto bíblico y de la necesidad de la iglesia en el primer siglo y de un descuido, lamentablemente, de las Escrituras. Efesios capítulo 2. Versículo 19 en adelante. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento, ¿de quién? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, nosotros fuimos edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas. Ellos eran necesarios. ¿Por qué? Porque ellos tenían la revelación de Dios para poner el fundamento, el cimiento, la base de la iglesia, la doctrina, lo sólido, lo que iba a sostener en el tiempo a la iglesia. Pero ya ese fundamento ya está puesto, dice el apóstol Pablo en Corintios, y ahora otro sobreedifica. Ya nosotros nos vamos, los apóstoles mueren, cesa el don apostólico y ahora otro sobreedifica la iglesia. Ahora la iglesia se edifica sobre los otros dones hombres, con la revelación ya escrita, siendo que son pastores maestros. Porque nosotros vemos, después va avanzando la escritura, vamos al libro de Timoteo, a las cartas pastorales, a las cartas que el apóstol Pablo escribió para que los pastores supieran cómo conducirse en la iglesia, y no dice elijan apóstoles, no dice elijan profetas, dice elijan pastores, ancianos. Y los únicos requisitos que vemos en 1 Timoteo, porque si todavía quedan apóstoles, deberían estar los requisitos para esos apóstoles y profetas. ¿Qué requisitos vemos en 1 Timoteo? Para obispos, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, y están los requisitos para el pastor. Y los otros requisitos que vemos, ¿para quién son? ¿Ah? Para los diáconos. Y no vemos requisitos para los apóstoles, no vemos requisitos para los profetas, ni para otro oficio que el Señor haya dejado para que la iglesia se sobreedificara. Solamente dejó requisitos para los pastores y diáconos, porque eran los que iban ahora a dirigir las congregaciones para la edificación. Ya tenían el fundamento, ya tenían la palabra de Dios, ya iban a tener la Biblia, y ahora ellos debían edificar la iglesia. Entonces cesa el apostolado y cesa con ellos los dones milagrosos que venían con ellos, porque el fundamento ya estaba puesto. Entonces, las primeras iglesias, la primera iglesia del primer siglo, la de Jerusalén, la de Corinto, las que vemos en las Escrituras, no tenían el canon completo, no tenían la escritura completa, por lo tanto, les era necesario la revelación especial. Eran necesarias revelaciones extrabíblicas, pero nosotros tenemos hoy día el canon completo, tenemos la Biblia cerrada, terminada, completada. Entonces eso hace a las escrituras necesarias para nosotros. Las escrituras vital para el crecimiento
de la iglesia. Como dije, yo creo con todo mi corazón que es posible que en contextos misioneros, en enfermedades, Dios haga milagros. Eso lo creo con todo mi corazón y debemos orar por eso si es la voluntad de Dios cuando sea necesario. Pero antes, en la antigüedad, Dios usó a hombres, dones, instrumentos para llevar esos milagros a la gente. Hoy día no los hay. Hoy día no están esos dones operativos. Eso lo hizo en los tiempos apostólicos. Entonces no es vital hoy día eso para las iglesias. No es vital que tengamos, este domingo tendremos culto de sanidad. Eso no es. Debemos orar, la Biblia dice. De hecho, usted va avanzando en la Escritura y si las sanidades eran dones eran dones que se manifestaban en la iglesia y sanaban a la gente, ¿por qué el apóstol Pablo no sanó a Timoteo de sus enfermedades del estómago? ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Usa un poco de vino para tu frecuente enfermedad del estómago. ¿Por qué Santiago, después ya terminando la Escritura, dice, si alguno está enfermo, llamen al que tiene el don de sanidad? No, dice, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y la oración de fe sanará al enfermo, no el don de sanidad. ¿Por qué? Porque los dones eran señal para los judíos incrédulos. Simplemente era para que creyera la gente en Dios, para que viera el poder de Dios, no para sanar a quien se le ocurriera. Tenían un propósito específico, mostrar el poder de Dios. Pero cuando el evangelio ya se propagó, cuando el evangelio ya llegó a todo el mundo antiguo, cuando el canon se cerró, entonces ya no fue necesario. Entonces, hermanos, debemos ver eso a la luz de las Escrituras. No podemos tomar todo literal como en la iglesia de Corinto y decir ya tenemos que practicarlo tal cual que la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque Pablo lo trata como un problema, como un desorden. Tenían todos los dones, tenían capacidades tremendas, ¿cierto?, de parte de Dios en Corinto y estaban usándolos todos desordenadamente. Y Pablo le dice, ustedes tienen todos los dones, pero no tienen lo más importante, no tienen amor. Y si yo hablase lenguas humanas, angélicas, y no tengo amor, de nada me sirve. Si yo tuviese toda la ciencia, como ustedes lo tienen, y todos los dones, y toda la profecía, y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, Pablo le dice, todo lo que ustedes tienen no sirve absolutamente de nada si no hay amor en la iglesia. Que es lo más importante. Entonces, estos dones beneficiaron a la sociedad para que el mundo creyera en Jesús, para que los judíos creyeran en Jesús, porque los judíos pedían señales desde siempre. Ellos pedían señales. Entonces era el propósito de ser señal a los judíos incrédulos. Cristo lo hizo así. Y aún así, con las señales que Jesús hizo, no creyeron. Cristo no hacía señales o milagros en todos los lugares que iba. En algún punto dice que era tal la incredulidad de un pueblo que él no hizo señales ahí, no hizo milagros, no hizo sanaciones. Se da cuenta que el propósito no era sanar simplemente porque Jesús lo hubiera hecho igual. Si el propósito era sanarlo sano, no importa su incredulidad, sino que era para que creyeran. Si no iban a creer, entonces Jesús no lo hacía. Tenía un propósito específico ese don. Para terminar, voy a ir a la evidencia histórica de la cesación de la revelación. Esos son los datos que yo puedo dar bíblicamente de que el don ha cesado. Usted puede leer Apocalipsis, cómo se cierra el canon. Pero históricamente, grandes hombres de Dios del pasado que nosotros respetamos, hablaron de la cesación de los dones. Por ejemplo, Agustín de Hipona, en el año 300, imagínense, hace 1700 años atrás, 300 y algo, dice, en los tiempos más antiguos, él dice ya, siendo el año 350 más o menos, en los tiempos más antiguos, el Espíritu Santo descendió sobre los que creyeron y hablaron en lenguas que no habían aprendido, o sea, idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Estas fueron señales adaptadas para ese tiempo, porque había esta proclamación del Espíritu Santo en todas las lenguas, idiomas, para mostrar que el Evangelio de Dios iba a ser comunicado a través de todas las lenguas sobre la tierra. Esto se hizo por señal y terminó. Agustín de Hipona, año 354. Martín Lutero, Reforma Protestante, 1500. Lo que no tiene su origen en las Escrituras, hablando de este tema, es sin duda del mismo diablo. O sea, si no viene de las Escrituras, no viene de Dios, por lo tanto viene del diablo. Hermano,
Y usted dice, pero yo lo sentí, lo viví, lo experimenté. Quizás usted en iglesias anteriores lo experimentó. Y yo no dudo de que lo haya experimentado, no dudo de sus experiencias. Pero no necesariamente porque lo experimentó viene de Dios. Y disculpe que lo diga de esa forma. Porque incluso los magos de Faraón hacían milagros. Si usted estudia muchas religiones, los hindúes y los budistas hablan en lengua, ¿sabían? Y no son de Dios. La Biblia dice que aún Saúl estaba entre los profetas. Aún Balaam dijo profecías y no era cristiano. Entonces, porque alguien habla profecías o habla en lengua no significa que sea un creyente. La Biblia dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto y lo otro. ¿Y qué le dirá el Señor? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Juan Calvino dice, el don de sanidad, al igual que el resto de los milagros que el Señor quiso producir por un tiempo, se ha desvanecido con el fin de hacer maravillosa la predicación del Evangelio para siempre. Qué hermoso esto, ¿cierto? Que dice él, dice, esos milagros que llamaban la atención se han desvanecido para que la palabra del Evangelio sea poderosa y milagrosa. John Owen, un puritano del siglo XVII, dice, los dones que en su propia naturaleza exceden la plenitud y el poder de todas nuestras facultades, esa dispensación del Espíritu hace ya mucho tiempo cesó. Y donde quiera que alguien hoy tenga pretensión a lo mismo, tal pretensión justamente puede ser sospechada como un engaño farsante, ya en el 1600 y algo, 1700. John Gill, uno de los bautistas más connotados del siglo XVIII, dice, en los primeros tiempos, cuando el don de hacer milagros fue otorgado, no fue dado a todos, solo a algunos, y ahora no hay nadie que tenga posesión de él. Jonathan Edwards dice, pero poco después de que el canon de las Escrituras se completó, cuando el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis, que él no escribió mucho antes de su muerte, estos dones milagrosos ya no continuaron en la iglesia, porque ahora estaba completa una revelación establecida por escrito de la mente y la voluntad de Dios, donde Dios había grabado totalmente una norma permanente y suficiente para su iglesia en todas las edades. Y la iglesia y la nación judía siendo derrocada, y la iglesia cristiana y la última dispensación de la iglesia de Dios siendo establecida, los dones milagrosos del Espíritu ya no eran necesarios y por lo tanto cesaron, porque a pesar de que habían continuado en la iglesia durante tantos siglos, sin embargo terminaron y Dios hizo que terminaran porque no había más motivo para ellos. Y así se cumplió lo que dice el texto, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y ahora parece que hay un fin a tales frutos del Espíritu como estos y no tenemos ninguna razón de esperarlos nunca más. James Buchanan dice, los dones milagrosos del Espíritu hace mucho que fueron retirados. Fueron usados para cumplir con un propósito temporal. Fueron usados como un andamiaje que Dios empleó para la construcción de un templo espiritual. Cuando el andamio no se necesitó más, fue removido, pero el templo permanece en pie aún y es habitado por el Espíritu. Porque no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Benjamin Warfield también dice, estos dones eran parte de las credenciales de los apóstoles como los agentes autorizados de Dios en la fundación de la iglesia. Su función, por lo tanto, se limita distintivamente a la iglesia apostólica y ellos necesariamente terminaron con ella. Arthur Pink dice, así como hubo oficios extraordinarios, apóstoles y profetas, en el comienzo de nuestra dispensación también hubo dones extraordinarios. Y como no hubo sucesores de los apóstoles, no hubo sucesores designados para estos oficios extraordinarios, tampoco hubo intención de continuar esos dones extraordinarios. Los dones dependían de los oficios. O sea, si no hay oficio, no hay don extraordinario. No tenemos más a los apóstoles con nosotros y por consiguiente los dones sobrenaturales, la comunicación de los cuales constituyó. No tenemos más a los apóstoles con nosotros y por consiguiente los dones sobrenaturales, la comunicación de los cuales constituyó parte esencial de las señales de un apóstol están ausentes. Y por último, nuestro querido Charles Spurgeon dice, querido hermano, honra al Espíritu de Dios y debemos seguir honrándolo y alabando y glorificando al Espíritu Santo.
Como honrarías a Jesucristo si Él estuviera presente. Si Jesucristo morara en tu casa, no le ignorarías. No seguirías con tus asuntos como si no estuviera allí. No ignores la presencia del Espíritu Santo en tu alma. Te ruego, no vivas como si no hubieras oído si hay un Espíritu Santo. A Él dale tus adoraciones constantes. Da reverencia al prestigioso huésped que ha tenido a bien hacer de tu cuerpo su morada sagrada. Ámalo, obedécele, adórale. Ten cuidado de no imputar las vanas imaginaciones de tus fantasías a Él. He visto al Espíritu de Dios vergonzosamente deshonrado por personas, espero que no estaban locos, que han dicho que han tenido esto y aquello revelado a ellos. No ha pasado sobre mi cabeza desde hace algunos años una sola semana en la que no me han molestado con las revelaciones extraordinarias. No quiero decir las palabras que usa Spurgeon literal porque Spurgeon en su contexto es muy fuerte para decir, pero dice prácticamente que estaban locos. Estaban recién viéndose eso en la época de Spurgeon. Nunca se había visto hasta la época de Spurgeon, entonces era nuevo, novedoso. Son muy aficionados a venir con los mensajes del Señor para mí y puede salvarme de algunos problemas si le digo de una vez por todas que no voy a poner atención a ninguno de sus mensajes. Nunca sueñes que eventos se revelan a ti desde el cielo, o puedes llegar a ser como esos, que no dice garabatos, pero palabras fuertes, que se atreven a imputar sus locuras flagrantes al Espíritu Santo. Si sientes que tu lengua te pica para decir esas cosas, síguele su rastro al diablo, no al Espíritu de Dios. Lo que ha de ser revelado por el Espíritu para cualquiera de nosotros ya está en la palabra de Dios. Él no añade nada a la Biblia y nunca lo hará. Entonces, todos estos escritores, estoy viniendo del 300 hasta el 1800, y el 1800 y algo comienza a nacer por primera vez, después de 1800 años, el movimiento del Espíritu. Supuestamente las manifestaciones espirituales antes nunca habían existido. En la época de Spurgeon, él se sorprende, por eso dice estas palabras como tonto, estúpido, que son las que omití, porque nunca se había visto tal cosa y eso le sorprendió. Entonces, hermanos, debemos nosotros tener discernimiento espiritual, discernimiento de la palabra de Dios y creer que la Biblia es necesaria y suficiente para nosotros y no las nuevas revelaciones. No las nuevas revelaciones, porque lamentablemente muchos se van tras nuevas revelaciones sin siquiera leer la que ya tenemos y sin siquiera leerla completa. Y comienzan a decir, no, que el Señor me dijo. Y muchas mentiras dicen, hermanos, diciendo el Señor me dijo. Y yo he escuchado como pastor testimonios de personas que llegan a veces llorando, diciéndome, pastor, un profeta me dijo que yo me iba a casar, que yo iba a pasar, y nunca pasó. Y me dijo esto y lo otro, siguiendo deseos y quizás no malintencionados, no puedo decir que sea malintencionado, pero deseos de su corazón. Simplemente no la voz de Dios, sino la voz de hombre, y haciéndola pasar como voz de Dios, y se equivocan y dañan a las personas que dicen, no, te vas a sanar, el Señor me dijo que te vas a sanar de ese cáncer, y la persona muere creyendo que se iba a sanar, en vez de prepararlo para la eternidad, para enfrentarse frente a frente con Dios. Entonces, hermanos, son mentiras que dañan a la gente. Cuidado con esas nuevas revelaciones, porque la revelación está aquí y está completa. Y es la palabra de Dios. Oremos. Dios, te damos gracias por tu misericordia y por la revelación final y completa que tenemos en las Sagradas Escrituras. Ellas son nuestra fuente de alimento. Ellas son suficientes para nosotros. Y, Señor, necesarias para nuestra salvación y santificación. Te alabamos por este libro tan tremendo, tan grande y tan maravilloso que es las Escrituras. Glorifícate en medio de nosotros y danos poder desde lo alto, el poder del Espíritu Santo para predicar tu palabra, Señor, para hablar la verdad de las Escrituras, Señor, como predicadores, como comunicadores del mensaje divino. Damos gracias por tu gran amor y bondad y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.